Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos, que hayan tenido un bendecido día. Vamos a iniciar nuestra transmisión después del saludo orando para continuar con el tema de la noche de hoy, que es Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos para seguir escudriñando tu palabra, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo abriendo nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de quitar la venda de nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio, la luz de tu palabra, Señor. Y gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer y hambre y sed de ti, Señor. Padre, también te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia nuestra a tu palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio y gusto el podernos volver a reunir por este medio para seguir escudriñando la palabra de Dios. Y vamos a seguir con nuestro tema que hemos traído en las últimas 2 semanas o 3 semanas, que es la epístola de Santiago. Y hoy nos toca escudriñar el capítulo 4 de los versículos 1 al 10. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero que vemos en este versículo, en este pasaje, es el versículo 1 que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este pasaje se está refiriendo a la oración. Esta es una enseñanza más de oración que nos está dando Santiago, aparte de la que nos dio en el capítulo 1, versículos del 6 al 8, acerca de la necesidad de pedir sin incredulidad y sin doble ánimo. Aquí nos está reflejando otros 2 errores que tenemos en cuanto a pedir. Lo primero es que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. En Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, la palabra de Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, ¿por qué no pedimos? Hay varias razones por las cuales no pedimos, aparte de la duda, la incredulidad, de las cuales ya nos habló Santiago. También puede ser por una falsa humildad, por orgullo, por independencia de Dios, por autosuficiencia, porque nosotros creemos que podemos solos sin necesidad de Dios. En fin, pueden ser muchos los motivos, pero estamos incurriendo, si realmente no pedimos, necesitamos examinar nuestro corazón, porque algo malo hay en nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con el Señor. Porque si tenemos miedo de pedir, es porque le tenemos miedo al Señor, no estamos viviendo en su perfecto amor. Si tenemos temor de pedir por temor a que no nos conceda lo que le estamos pidiendo, lo estamos haciendo a Él mentiroso, porque la palabra de Dios dice que pidamos y Él nos va a dar. Ahora también podemos dejar de pedir porque pensamos, no, ¿para qué le voy a... una falsa humildad, ¿verdad? ¿Para qué voy a ocupar a Dios en algo como esto? Que al final esa falsa humildad lo que está haciendo es encubrir orgullo, encubrir independencia, encubrir autosuficiencia que puede haber en nosotros. Si no pedimos al Señor, tendríamos que averiguar cuál es la razón por la cual nosotros no nos atrevemos a pedirle o no le pedimos al Señor, porque hay algo en nuestro corazón que lo está impidiendo, y ese algo es una barrera que necesita ser quitada de nuestro corazón, porque tenemos una promesa hermosa: pidamos y recibiremos, y encima la palabra nos lo reafirma de una manera hermosa. Dice: si ustedes, siendo malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo, el Padre perfecto, no les daré a ustedes lo que me pidan. Y recordemos algo en esto: la oración el Señor siempre la oye, y no solo siempre la oye, sino siempre la contesta. Ahora bien, no necesariamente la va a contestar de acuerdo a como nosotros lo pedimos, porque aquí mismo nos lo dice en Santiago 4:3. Pedimos, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. Entonces, pero aunque sea una oración mal enfocada, el Señor la va a responder de acuerdo a su voluntad y en el mejor interés de nosotros. Hemos hablado en otras transmisiones, en otras enseñanzas, de que el Señor tiene 3 respuestas a nuestras oraciones, 3 posibles respuestas a nuestras oraciones. Sí, pero todavía no, o no, porque tengo algo mejor para ti. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, si nosotros llegáramos a pedir mal, el Señor no nos va a conceder eso, sino que nos va a conceder una buena dádiva que nos va a bendecir en lugar de lo otro que no iba a ser de bendición para nosotros. Entonces podemos estar plena y confiada podemos estar plenamente confiados en Él, de que Él, si pedimos, Él va a responder nuestra oración de la mejor manera posible. Hay algunos momentos en los cuales nosotros no recibimos absolutamente nada del Señor, y le voy a explicar por qué. No lo recibimos porque nosotros estamos pidiendo pensando en el hoy, pero el Señor conoce nuestro futuro y sabe que si nos da lo que hoy pedimos, en el futuro eso nos va a ocasionar un daño, nos va a ocasionar un problema, nos va a ocasionar un estorbo en nuestra relación con Él. Entonces, simple y sencillamente, Él dice no, porque tengo algo mejor para ti, espera mi tiempo. Entonces podemos, lo que nos está diciendo acá Santiago es que nos está recordando que pidamos, pero pidamos bien, no pidamos para nuestros deleites. Esto es importante el día de hoy, porque hay mucho creyente que, llevado por algunas enseñanzas erróneas, están pidiendo
lo que son sus deleites, lo que son sus gustos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en primera, aquí mismo dice, piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que la palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Y aquí quiero que veamos este pasaje en una traducción, que es la traducción en lenguaje actual. Ahí lo vamos a poder entender muy bien. Dice la palabra en esta traducción, dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Ponga atención a qué se está refiriendo entonces el Señor cuando dice que pedimos para gastar en nuestros deleites. Dice: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas cosas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces, lo que Santiago nos está enseñando en este pasaje es que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios. Nos está recordando la necesidad de pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida, que es la concupiscencia, y la concupiscencia es la corrupción que hay en el mundo, de donde Dios nos sacó anteriormente. Pero antes teníamos esos deseos, y hoy venimos al Señor y seguimos teniendo esos deseos, cuando esos deseos, la palabra del Señor nos enseña que no son lo mejor para nosotros, que no pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas, que pongamos la mirada en las cosas que son la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 14 al 15, recordémoslo, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y en primera de Juan 3, 22 al 23 dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por lo tanto, la conclusión de estos 3 versículos es que pidamos, pero pidamos con fe, sin codiciar, sin que sean para alimentar las pasiones de la carne. Y si usted está indeciso en cuanto a si lo que va a pedir es correcto o no es correcto, pídalo y deje que el Señor le dé la respuesta a través de la respuesta a esa oración, ya sea sí, pero todavía no, o no porque tengo algo mejor. Y cualquiera que sea la respuesta, démosle gracias al Señor, porque el Señor siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. No tengamos miedo ni dudas en pedir. Solo confiemos en que el Señor nos va a dar la respuesta correcta. Mucha gente puede que no esté pidiendo porque está tan confundida de si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Pida. Si es la voluntad de Dios, se va a hacer tal como usted pidió. Si no es la voluntad de Dios, se va a hacer como es la voluntad de Dios. Y en cualquiera de los casos es lo mejor para usted y para mí. Recordemos lo que dice la palabra, y esto ampara la respuesta de la oración. Es que el Señor está llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Y aparte de eso, el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Él va a contestar nuestras oraciones en función de llevar nuestra vida como la luz de la aurora y en función del cumplimiento de esos buenos planes que Él tiene para cada uno de nosotros.
En Santiago, en el capítulo número 4, la palabra de Dios nos dice, regresando a la versión del 60, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es la amistad con el mundo? La amistad con el mundo es vivir conforme a sus patrones, sus conductas, sus principios, sus actitudes, sus deseos, sus valores, su cultura, que por lo general son contrarios a la palabra de Dios, y si no son contrarios a la palabra de Dios, esa cultura, esas costumbres, esas actitudes nos llevan a no depender de Dios, sino a depender de nuestras propias fuerzas. Entonces, es vivir de todos modos conforme a la cultura del mundo. Su definición bíblica la acabamos de ver en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Son las pasiones que alimentan nuestra concupiscencia. Y dentro de ellas la peor o una de las más sutiles, no la peor, sino de las más sutiles, las pasiones de la carne cualquiera las entiende: adulterio, fornicación, lascivia, sexualidad, drogadicción, gula, alcoholismo, etcétera. De esas nadie duda, pero de las otras son más sutiles, porque son cosas de las cuales no hablamos mucho, pero por ejemplo la codicia, que es ese afán, esa avaricia, esa necesidad de juntar cosas, de hacerse rico, de tener muchos bienes, muchas riquezas, o bien todo lo que va relacionado con el orgullo, que tiene que ver con la autoimagen, autoestima, autodeterminación, etcétera, 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 todas las palabras que tienen que ver con auto. Esas cosas son las que esas cosas significan que amemos al mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que no amemos esas cosas, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y nos dice 1 Juan 2, 15, 17, no proviene del Padre. Y eso pasa. Todo lo terrenal, recordemos algo, la palabra de Dios nos dice de usted y de mí que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa un extranjero o un peregrino? Alguien que va de pasada, alguien que va de viaje. Cuando usted se va de viaje a algún lado, no se lleva toda la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que se lleva? Lo esencial. Entonces el Señor nos dice: pongan la mirada en lo esencial solamente, no se preocupen de todo lo demás, porque ustedes van de paso, son peregrinos. En este mundo no es su verdadera y completa vida. Su verdadera, completa y perfecta vida está en los cielos, en la eternidad. Aquí estamos de paso, por eso la palabra también dice: el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y en otra parte dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo era una vivienda temporal. Mientras que ¿quién morará en tu santo monte? Ahí habla de nuestra vida definitiva. Entonces, no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales que se van a acabar. Nadie se lleva de aquí nada, a menos que lo traslademos como tesoros que vamos a hacer en el cielo, siendo generosos, haciendo las cosas por amor, viviendo una vida que agrada al Señor, viviendo conforme a su voluntad. De esa forma estamos haciendo tesoros en el cielo, no acá. Porque aquí, ¿qué pasa? Miren, aunque usted guardara sus tesoros lo mejor que pueda, el día que se muera no se los lleva. El día de que muera no los lleva, y se los puede dejar de herencia a alguien más. Pero la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos y a sus nietos es el vivir conforme a la palabra de Dios. No las riquezas, no los bienes, no. Es vivir conforme a la palabra de Dios, porque si ellos viven conforme a la palabra de Dios, les va a ir bien en la vida. Recordemos lo que dice Proverbios que el hombre sabio deja herederos a los hijos de sus hijos. ¿Y a qué herencia se está refiriendo?
a lo que dice Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 1 al 9 más o menos, pero que se resumen en: enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos la palabra de Dios para que la pongan por obra de tal manera que les vaya bien en la tierra, que prosperen en todo lo que hagan. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Si les dejamos algo de bienes, pues qué bien, pero la herencia en la cual nos debemos enfocar para nuestros hijos en primer lugar es la herencia de la palabra de Dios. Y aquí la palabra nos confronta con algo. La palabra nos confronta con que si queremos estar en amistad con el mundo, vamos a estar en enemistad con Dios. Y va a ser también al revés. Si estamos en amistad con Dios, vamos a estar con enemistad en el mundo. Pero ¿qué importa si el mundo es pasajero mientras que Dios es eterno? Si estamos en amistad con el Señor, vamos a ganar la eternidad. Pero si estamos en amistad con el mundo, vamos a perder la eternidad. A eso es a lo que se refiere Mateo, capítulo 16, versículos del versículo 25 y 26, que dice: el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Está hablando de la diferencia, de la contraposición entre amar la vida terrenal o amar la vida eterna. No podemos amar a las dos. No podemos estar en medio de una y de otra. No podemos tener un pie en una y un pie en otro. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra que no podemos servir a dos amos porque vamos a amar a uno y vamos a descuidar al otro. Y la palabra de Dios también nos dice que Dios es un Dios celoso, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Él nos quiere en exclusiva para Él. Entonces necesitamos vivir dejando las cosas terrenales y viendo las cosas eternas y solo creyéndole al Señor por nuestras necesidades, que Él lo ha dicho, que Él las va a suplir. Eso ni siquiera lo tenemos que pedir. La palabra de Dios dice que Él ya sabe nuestras necesidades y Él también, la palabra dice que las va a suplir. Entonces yo puedo estar tranquilo en mi vida, puedo vivir mi vida tranquilo sabiendo que el Señor conoce cuáles son mis necesidades fundamentales y Él las va a suplir. Él no va a dejar de suplir nada que yo necesito. Y para todo lo demás voy a poner mi mirada en el Señor para ir construyendo esos tesoros que van a ser los que voy a disfrutar en la eternidad. Si pongo mi mirada en el mundo, voy a terminar poniendo mi mirada en lo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y eso va a dar como resultado el que viva en las obras de la carne y no en el fruto del Espíritu, como nos lo dice Gálatas 5, 19 al 21. Ahí hay una lista de las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. Hay otra lista en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, y otra en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hay cualquier cantidad de cosas ahí que son las obras de la carne, que es a lo que nos conduce el estar viviendo con la mirada puesta en el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que si ponemos, que no recibimos porque ponemos nuestra mirada en esas cosas, Dios no nos las va a dar. ¿Por qué razón? Porque esas cosas son las que conducen a las obras de la carne, y las obras de la carne son pecado. Todas son absolutamente pecado. Si voy a leerlas rápidamente, dice en Gálatas 5, 19 al 21, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En Romanos 1, 29 al 31, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y
En 2 de Timoteo 3, 2, 5 dice: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, el poner nuestros ojos, por eso el Señor nos dice que no pongamos nuestros ojos ahí, porque poner nuestros ojos en la concupiscencia, que son esos deseos engañosos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tarde o temprano nos va a llevar a todo esto. Recordemos que la palabra también en Proverbios 16, 25 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y estas cosas son las que provocan guerras y pleitos entre las personas. ¿A qué se refiere las guerras? Las guerras se refieren a conflictos, los pleitos a belicosidad. Entonces esto va a generar conflictos y belicosidad en las personas, y no solo en las personas, sino a nivel de la familia, del trabajo, de la iglesia, a nivel de las comunidades, incluso a nivel de las naciones. Y acá algo que pone énfasis Santiago es que dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, o sea, en la iglesia. Está hablando de las disensiones dentro de la iglesia, y esas disensiones son generalmente o totalmente producto de la carne. Cualquier división, disensión, discusión, etcétera, o cosas relacionadas a eso son el resultado de la carne. Esas se van a producir. No nos debería afligir el hecho de que se produzcan. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, la disensión hace diferencia entre los creyentes que son maduros, los que no son maduros, y además la cizaña. Recordemos que la cizaña son los falsos creyentes que crecen junto con el trigo, de acuerdo a la parábola del trigo y la cizaña que nos enseñó Jesús. En la iglesia vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar creyentes maduros, creyentes inmaduros y cizaña, y las disensiones nos van a marcar quién es quién en ese sentido. A los falsos, para que los convirtamos. A los que a los creyentes inmaduros, para que los discipulemos y los llevemos a madurez, y a los creyentes maduros para que sigan creciendo en su madurez. No se trata de desechar a nadie, solo se trata de ubicar. Las disensiones nos permiten ubicar para saber en qué tenemos que trabajar con cada una de las personas, si es que se dejan, ¿verdad? Porque algunos, al ser descubiertos, y no se van a dejar y van a salir huyendo. Eso sí ya no es problema nuestro, porque nosotros deberíamos tener la disposición de que a los que son cizaña, evangelizarlos, a los que son inmaduros, discipularlos, y a los que son más maduros, seguir creciendo o llevándolos a crecer en su maduración. Luego, pasemos al versículo 5. Dice la palabra: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire, este pasaje es hermoso y nos dice o nos habla de una realidad. La realidad es que el Señor nos ama. El Señor está enamorado de nosotros. Nosotros puede ser que no nos gustemos a nosotros mismos. Nosotros puede ser que no estemos enamorados de nosotros mismos, en el sano sentido de la palabra, no en el sentido egocéntrico de espejito, espejito, decime quién es el más bonito, ¿verdad? No se trata de eso, sino de amarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. El Señor está enamorado de nosotros, lo dice la palabra de Dios, no solo en este pasaje. Este pasaje nos lo hace suponer que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y ese celosamente quiere decir
con exclusividad. El Señor quiere tener la exclusividad de nuestro corazón. Lo que dice en Mateo 6:24, no podemos servir a dos señores, no podemos tener en nuestro corazón ese conflicto de uno u otro, porque no vamos a servir bien a ninguno de los dos. Él nos quiere totalmente. En Éxodo 34:14, la palabra de Dios dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto lo confirma Santiago capítulo 4, versículo 5. Y estos otros dioses de los que nos habla acá se refiere a los ídolos que están en el del mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, cualquier cosa que ocupe un lugar preponderante en nuestra vida y que esté compitiendo con el Señor. El Señor en este sentido es total y absolutamente claro y también radical. ¿Claro en qué? En que Él está enamorado de nosotros. En Cantares capítulo 2, Él está enamorado de nosotros como un padre que está enamorado de sus hijos, el Padre perfecto que está enamorado perfecta y plenamente de sus hijos. Así es Él. Él está enamorado de nosotros como sus hijos. Dice Cantares 2:14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. 3. La palabra de Dios dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En Oseas 11:4 dice la palabra, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y en Isaías 46:4 dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Él nos ama con amor eterno, Él está enamorado de nosotros. La pregunta es si nosotros estamos enamorados de Él. Para estar agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo y por lo que Él hará. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces estamos siendo recíprocos con Él de amarlo, de tenerlo a Él como el centro de nuestras vidas, de estar enamorados de Él, estar celosamente enamorados de Él. Eso es lo que Él anhela. Nos lo dice en Cantares 7:10, dice la novia al novio, ¿verdad? Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. La pregunta es, ¿somos verdaderamente del amado? La pregunta es, ¿nuestra vida le da contentamiento a Él? Y eso no significa que seamos perfectos ni es para condenar a nadie. Es simple y sencillamente para ponernos una meta de hacia dónde caminar, de que verdaderamente nosotros seamos plenamente de Él, como dice la novia en Cantares 7:10, y que además de ello nuestras vidas cada día vayan siendo vidas que sean más agradables, que le complazcan a Él. Ese debería ser el verdadero motivo de nuestra vida. Y en cuanto a que el Señor es celoso, recordemos algunas cosas. El Señor no es medias tintas, el Señor no tiene grises. El Señor o es blanco o es negro. Lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 16. Dice, tú dices que eres rico y no tienes necesidad de nada. Y sin embargo eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces el Señor no acepta medias tintas. El Señor nos quiere todo, nos quiere total para Él. Otra vez repito, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. Y algo importante acá también, porque a veces nos podemos confundir
con algunas cosas legalistas en el sentido de que para llegar al Señor tenemos que ser perfectos. De ninguna manera. Lo que necesitamos es tener la actitud de ir en pos de Él y de irnos perfeccionando, dejando perfeccionar cada día por la palabra y por el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos llamó, mire lo que dice de lo que éramos cuando el Señor realmente nos llamó, y así se enamoró de cada uno de nosotros. Dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa esto? El Señor se enamoró de nosotros cuando todavía éramos pecadores. El Señor nos llamó a Él cuando todavía éramos pecadores, cuando no servíamos para nada, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos débiles delante de Él, aunque parecía que en el mundo éramos muy autosuficientes y muy fuertes delante de Él, éramos débiles, éramos necios, éramos lo peor del mundo, y así nos llamó. No necesito para comenzar a amar al Señor, para comenzar a caminar en el Señor, no necesito dejar nada. El Señor me recibe tal como soy, no me va a dejar así. Eso también lo dice la palabra, porque dice que el Señor dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa esto? El Señor nos justifica, no porque seamos justos, sino porque Él es justo y Él pagó nuestra sentencia de nuestros pecados. Por lo tanto, en Él tenemos justificación. Pero también dice que Él nos va a santificar. Al que llamó, justificó, y al que justificó, glorificó. ¿Y qué significa glorificar? El Señor nos va a santificar y nos va a llevar finalmente a la redención plena, absoluta y total, donde ya no haya más pecado en nuestras vidas, donde seamos perfectamente a la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Él lo va a hacer, pero requiere de nuestra disposición, como lo dice en el versículo 7 de Santiago. Él está esperando que nosotros nos sometamos a Él, y ese someternos a Él es por amor a Él, es una manifestación del amor a Él. Él es nosotros, que de eso no nos quepa ni la está enamorado de nosotros, y él quiere que nosotros lleguemos a enamorarnos de Él de la misma manera, y Él va a trabajar en nuestros corazones para que eso suceda, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a ello. En el versículo número 6 nos habla de importante y que puede ser un impedimento para ese enamoramiento de nosotros para con Él, y es el orgullo. Dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, el orgullo es un pecado horrible y es un pecado tremendo. No es que sea mayor que otros, pero es que es un pecado muy recurrente en el ser humano. El orgullo es un pecado recurrente en todos los seres humanos, y ese pecado es lo que ocasiona muchas veces los peores problemas en nuestra vida. Si nosotros vemos atentamente en el Antiguo Testamento, todos los juicios que vinieron sobre Israel y todas las desgracias que vinieron sobre Israel era por su orgullo. Por eso Dios dice de ellos: pueblo de dura cerviz. Eso significa pueblo orgulloso, pueblo arrogante, pueblo jactancioso.
Por eso vinieron todos los juicios, por eso vino el exilio babilónico y después la dispersión. Fueron tan duros de cerviz, tan orgullosos, que no se rindieron al señorío de Cristo en una buena medida. Es más, fueron tan orgullosos que dijeron, su sangre sea sobre nosotros, y eso ocasionó esa dispersión de 1800 y pico de años, del año 132 al 1948. Un pueblo orgulloso. El orgullo no nos sirve delante del Señor. El orgullo quizá nos pueda hacer sentir mejores que otros, pero delante del Señor y para la vida eterna y aún para la vida acá en la tierra no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Dios resiste al orgulloso y le da mayor gracia a los humildes. ¿Y qué es la gracia? La gracia es aquella cualidad del amor de Dios por la cual recibimos las bendiciones de Él sin que las merezcamos. Entonces el orgullo nos cierra el camino a las bendiciones de Dios, el orgullo nos cierra a pedir a Dios bendición, el orgullo nos priva de poder disfrutar de la plenitud del amor de Dios, el orgullo nos hace depender de nuestros propios recursos y eso nos hace, y la palabra de Dios habla muy seriamente de esto en Jeremías, en el capítulo número 17. Versículos 5 y 6. Mire lo que dice la palabra y se lo voy a leer en una versión que es la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra: yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, eso es orgullo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pero viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. El orgullo es el que nos hace pensar que somos buenos. Y Jeremías 17, 9 y 10 se refiere a eso. Dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala actitud. El orgullo es terrible, tiene unas consecuencias terribles como cualquier otro pecado, pero el problema es que el orgullo es algo contra lo cual tenemos que luchar. Una persona me preguntó, por eso la Biblia dice en Juan, batir el orgullo que hay en nosotros. El orgullo es terrible. Por eso la palabra de Dios dice aquí en Santiago, en el capítulo 4 y versículo número 6, que Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Cuando nosotros tenemos la humildad en nuestro corazón para con el Señor y para con todo, vamos a vivir en una vida plena y bendecida. Recordemos lo que dice el Salmo 51, que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. Y también Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 nos enseña acerca de la humildad lo siguiente: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo les quitaré su yugo, les pondré el mío, que es liviano. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es: salgan de su orgullo. Si están trabajados y cargados es por orgullosos. Salgan de su orgullo. Aprendan a poner en sujeción sus pasiones. A eso se refiere la mansedumbre. La mansedumbre es amansar. Viene de la palabra mansar. Y amansar significa poner bajo control las pasiones. Y la humildad es renunciar al orgullo. Cuando nosotros refrenamos nuestras pasiones y renunciamos al orgullo, vamos a tener descanso para nuestras almas, y porque el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Es mucho más fácil, ojo,
Es mucho más fácil vivir en la humildad que vivir en el orgullo. Vivir en la humildad nos trae bendición. Vivir en el orgullo pareciera bueno al principio, pero su fin es camino de muerte. Así que lo que la palabra nos está exhortando en este momento, en este pasaje, en Santiago 4:6, es a que busquemos la humildad. No la falsa humildad de decir yo soy humilde, no. La humildad de reconocer ¿qué es realmente la humildad? La humildad es reconocer algo, y es muy simple. La humildad es reconocer en mi corazón que sin Dios no soy nada, no puedo nada, no valgo nada y no hago nada que valga la pena, que tenga valor verdadero. Puedo tener éxitos mundanos, pero esos se quedan aquí, para la eternidad no sirven para nada. Puedo tener mucho conocimiento, pero si no es ese conocimiento de sabiduría humana que ya vimos anteriormente el día miércoles, que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, que no nos sirve para la vida eterna. Entonces, humildad es reconocer que necesito de Dios, que sin Él yo no soy nada, no puedo nada, no tengo nada y no hago nada. Y reconocer que todo lo que pueda hacer, tener o conocer es por su gracia, por su misericordia, porque separados de Él no podemos hacer nada, dice Juan capítulo 15, versículo 5. La verdadera humildad es depender en todo, por todo y para todo del Señor, no depender de nuestros propios recursos. De nada sirve que diga que soy humilde si soy si menosprecio a otros, porque la humildad también impide que menosprecie a otros. ¿Por qué? Porque reconozco que así como yo no soy nada sin el Señor, el otro también. Y por el otro lado también reconozco que a Él y a mí el Señor nos compró por el mismo precio. Por ninguno de nosotros pagó más que por el otro. Por lo tanto, no tengo por qué tener un concepto mayor de mí mismo, sino el que debo tener, que es total y completamente dependiente del Señor. El próximo lunes vamos a seguir con esta enseñanza y vamos a ver las características de una persona humilde. De acuerdo a lo que enseña Santiago capítulo 4 versículos del 7 al 10, que ya no nos daría tiempo de verlos el día de hoy, así que lo vamos a dejar para el próximo lunes. Los invitamos para el lunes a las 8 de la noche para continuar con esta enseñanza. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Y por el otro lado les recuerdo que para bendición de cada uno de nosotros hay dos recursos que el Señor nos ha permitido tener. Uno es una página de internet donde hay alrededor de unos 2.500 bosquejos de temas para edificar nuestra vida y que los puede encontrar en www.reyesysacerdotes.net. Ese es el link para nuestra página de internet. Y por el otro lado tenemos también del canal de YouTube que está a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay más de 360 videos también para edificar, de enseñanzas para edificar su vida. Así que les invitamos a visitarlos y a aprovechar esos recursos para seguir creciendo en el Señor. Vamos a terminar la enseñanza del día de hoy orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has guardado, Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla de día y de noche, Señor, para llevarnos a esa estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para que podamos vivir cada vez más, Señor, la eternidad aquí en la tierra, viviendo vidas abundantes, vidas plenas, vidas en prosperidad, Señor. Padre, te damos gracias también por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia para con cada uno de nosotros al salvarnos en Cristo Jesús, para hacernos y adoptarnos como tus hijos, Señor.
Padre, en esta hora y como hijos venimos delante de ti al trono de tu gracia para pedirte, Señor, por el cese de esta epidemia, Señor, de COVID-19. Padre, clamamos que los casos positivos bajen total y completamente, radicalmente, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre. También te pedimos, Señor, que todas aquellas personas que estén enfermas de COVID en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales y en sus casas, o de cualquier otra enfermedad, Señor, tu Padre, extiendas tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos y sean sanados y restaurados de una manera sobrenatural, y que esa sanidad, Señor, sirva para que mucha gente se vuelva a ti de todo corazón y para que los que estén lejos sean acercados a ti, Señor. También te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que tienen necesidades, Señor, que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que los que no tienen trabajo, tú les proveas, Padre. Señor, te pedimos también que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros esté sobre nuestras familias, Señor, sanando, restaurando, liberando, protegiendo, fortaleciendo, guardando, Señor. Aparte de ello, también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo acerque a aquellos que están lejos de ti, Señor, los acerque con lazos de amor hacia ti, y los que están cerca pero se han enfriado en algo, Señor, que sean activados nuevamente, avivados en su corazón, Señor, para tener esa relación contigo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche y un bendecido fin de semana, y si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la noche, y mientras tanto les envío un abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias. Que el Señor les bendiga.